Carísimos hermanos, en la gracia del Señor, paz a cada uno de ustedes. Es una bendición, primeramente para mí, el estar aquí en la casa de oración en estos momentos difíciles, donde vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y lo que estamos aquí es porque somos valientes. Dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. En esta tarde quiero que abra las Sagradas Escrituras. Sin duda alguna todos tenemos las Sagradas Escrituras, porque aquí donde comprobamos que no es el hombre el que habla, sino que es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Yo no quiero que seamos como las sectas religiosas que ya más o menos la iglesia católica, que solo el cura o el sacerdote tiene Biblia y toda la gente que está sentada dice amén a lo que él dice. Y hoy en esta tarde quiero invitarlos que nosotros abramos las escrituras y nos demos cuenta y nos desengañemos qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Busquemos Romanos 8, 38 y 39. Cuando lo tengan pueden decir fuerte amén. Y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A lo largo que yo tengo de venir viendo dentro del Evangelio, he visto muchos hermanos ya no asistir a la iglesia o a la casa de oración. Yo a veces me he preguntado ¿por qué? ¿Por qué estos hermanos, cuando yo era niño, me reunía ya en El Salvador, cuando Pedro estaba ahí, él nos daba clase a los jóvenes, y yo miraba a ministros, ancianos, que hoy, en estos tiempos, me doy cuenta que por una u otra razón, ellos se han alejado de Dios. Es por la sencilla razón que no hemos o no aprendieron a ver a Dios en medio de las tribulaciones. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, es un llamado para que, si no hemos aprendido, que vayamos aprendiendo a ver a Dios en medio de las dificultades, en medio de los problemas, de las tribulaciones. Veamos por qué le digo que el Evangelio de Dios no es fácil. Y con esto no quiero desanimar a nadie, porque la palabra de Dios es veraz y eficaz. Y aquí podemos darnos cuenta nosotros, es una palabra profética donde nos manda a que estemos atentos a ella. Porque aquí nos vamos a dar cuenta nosotros qué es lo que nos viene como cristianos que somos. Vayamos a Filipenses 1:29. Dice aquí que la palabra de Dios dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino que dice, sino también que padezcamos. Y es por eso que nosotros debemos de estar sabedores. Mi papá siempre me decía él, hijo, porque yo le hacía unas preguntas. Me decía él, yo no quiero, me dice, desanimarte, me dice. Pero y también me dijo, quiero animarte, me decía. El Evangelio, me decía, no es fácil, me decía. Pero si tú escudriñas las Escrituras, me decía, tú te darás cuenta, me dice, y pones tu vida en manos del Señor, me dice, y soportas, me dice, todo lo que va a venir hacia ti, me dice. Entonces me dice, te vas a dar cuenta, me dice,
A lo mejor yo te puedo decir que no es fácil o es fácil, me dice, porque cada uno somos probados y cada uno tenemos que pagar el precio que Jesucristo ha dado por cada uno de nosotros. Y eso es sufrir como Él sufrió. Y eso lo estamos viendo en estos tiempos. Dice, en este mundo está lleno de adversidades. En todas partes hay desastres, hay tragedias, traumas, miseria y sufrimiento. Eso es a nivel de todos. Pero cuando viene eso, ¿qué sucede? Cuando nuestra visión de adversidad se vuelve personal. Y eso es lo que mi papá siempre me decía. Acuérdate, hijo, que la salvación, me decía, es personal, me decía. Porque si fuera en familia, me decía, ¿qué sería de mí, me dijo, estar luchando por todos, me decía? Porque si yo hiciera delante de Dios lo que a Él le agrada y la familia no, me decía. Pero gracias a Dios doy, me decía, que la salvación es personal, me dice. Podemos ver, busquemos en 2 de Corintios. Por eso quiero que todos abramos, y este es un tema de un llamamiento a cada uno de nosotros, para que podamos aprender a ver a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las enfermedades. Y esto para que no nos desanime, porque si nos vamos de la iglesia, en el mundo vamos a sufrir también. Y si en el mundo vamos a sufrir sin fe y sin esperanza. Y en cambio aquí dentro del Evangelio, puesto en las manos del Señor, sabemos que sufrimos, pero Él mismo es el consuelo. Él nos da la salida a todo problema y a toda enfermedad. Ya tienen 2 de Corintios 11. Gracias, hermano. Aquí podemos ver ejemplos cómo los cristianos del ayer también sufrieron, como a lo mejor también hoy en este tiempo varios de nosotros estamos sufriendo, pero ahí es donde nosotros agarramos fuerza de ver cómo Dios les ayudó a ellos. Oímos la lectura del hermano Daniel, que el apóstol Pablo describió las diversas formas de adversidad que experimentó en el servicio a Cristo. Encarcelamientos. Él aguantó palizas, náufrago, desnudez, hambre, sed y otros peligros. ¿Por qué permitiría el Señor que el apóstol Pablo, quien llevó el evangelio de Cristo al mundo, sufriera y al final lo mataran? Yo no sé si a ustedes allá afuera les han hecho esas preguntas, los compañeros de trabajo. ¿Por qué, me dije, los cristianos sufren? Si dicen que Dios es amor, Dios es el Todopoderoso. ¿Les han hecho esa pregunta a cada uno de ustedes? No. ¿Cuál es la respuesta que ustedes les han dado? Desde un punto de vista humano, el sufrimiento del apóstol puede parecer injusto, pero Dios usa las penurias, dice, y el dolor de Pablo para cumplir su divina voluntad. Y eso es que cada sufrimiento de cada uno de nosotros en esta tierra, Dios quiere revelarse en cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos preparados y si nosotros no leemos las Sagradas Escrituras, nos vamos a preguntar, ¿por qué a mí? ¿O por qué me llega a mí si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia todos los sábados? Pero eso no es lo básico, de que Dios lo puede usar a usted en alguna enfermedad para poder revelarse. Más adelante vamos a ver 1 de Pedro 2:21. Quiero llevarlos aquí porque el hermano nos está diciendo que en el evangelio se sufre. Si a mí me dijeron allá afuera que el evangelio era de gozo, de paz,
Claro que nosotros debemos de gozar en las tribulaciones, debemos de alegrarnos, pero cuando llegamos a entender la palabra de Dios, que todo viene para bien. Y es por eso que tenemos que verlo de esa manera. ¿Cuántos decimos hoy que somos seguidores de Cristo? Todos. ¿Cuántos estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió? Y si no estamos dispuestos a sufrir como Cristo sufrió, seríamos mentirosos que somos seguidores de Cristo. ¿Oyeron bien lo que dice 1 de Pedro 2:29? Que tenemos que padecer como Él padeció. ¿Jesucristo padeció? Claro que padeció desde su niñez. Lo llevaron, cuando María la llevaron y no le abrieron lugares para que Él naciera. Desde ahí empezó a sufrir. Y cada uno de nosotros sabemos dónde Él fue a nacer. Que no tenía dónde recostar, dónde reclinar. Desde ahí empieza a sufrir. Y nosotros como cristianos, no todo es color de rosa. No todo. Pero sí, en Cristo somos más que vencedores. Muchas preocupaciones acerca del futuro, situaciones de alegría, y en medio de todo ello nos toca vivir tiempos de gran tribulación. El Señor Jesús dijo en Juan, vayamos a Juan 16:33. Y dice así, lo voy a leer yo, porque el tiempo se va rápido. En el mundo, dice, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos anima a salir adelante. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos pasamos por situaciones difíciles, valles de sombra y de muerte, tribulaciones que causan pesar, y en nosotros, en muchas ocasiones, dice, logran desestabilizar nuestra fe. Si no hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el autor y consumador de toda esta tierra, por una media cosa, nos retiramos o nos alejamos de Dios. Dice, es ahí donde todos nosotros necesitamos tener revelación de aquello que el Señor dice en su palabra en Romanos 8:28. ¿Qué dice? Es ahí donde nosotros en estos momentos de aflicción, momentos de tristeza, el Señor dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Ahí no está dejando una y otra. Todo lo que al cristiano le pase aquí, nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Óigalo bien. La gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo ayudaría para bien las tribulaciones? Y eso es lo que cada uno de nosotros a lo mejor los hemos preguntado. ¿Cómo me ayuda a mí las enfermedades? ¿Cómo me ayuda a mí los problemas? Si yo soy cristiano, si estoy en las manos de nuestro Señor. Las tribulaciones que hoy enfrento, es allí donde la palabra de Dios tiene que ser observada en cada detalle. Es ahí donde nosotros debemos de levantar cabeza y ver qué el Señor nos está diciendo o por qué estamos atravesando esos problemas, porque Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Dice Romanos 8:17, nos dice así, y si hijos también herederos de Dios y coherederos, dice, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Pero si no nos gusta padecer nada, en verdad no somos seguidores de Cristo. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Si hoy sufrimos en esta vida, yo a mi hermano, yo siempre le decía, mira, ¿y por qué le decía yo? La vida del cristiano, a veces el cristiano se ve, le digo yo,
más emproblemado que la gente del mundo, le decía yo. Porque la gente del mundo todo el tiempo los vas a ver felices a ellos, haciendo día y noche, y el cristiano siempre anda pensativo. Y él me decía, lo que pasa, me decía, que nosotros en Cristo sufrimos porque tenemos una recompensa, y ellos ahora gozan. Cuando Jesucristo venga, va a ser el dolor y el llanto para ellos. Y si nosotros hoy sufrimos, nosotros gozaremos con Jesucristo en la eternidad o en los 1000 años, cuando Él venga, si en verdad padecemos juntamente con Él. Entonces nosotros allá es donde vamos a gozar con Jesucristo. Dice Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso es lo que yo les decía, no es que uno lo pida, pero si Dios lo manda es porque Dios también nos va a dar la salida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. ¿Y qué significa paciencia? Y la paciencia es el cuarto fruto del Espíritu Santo. Paciencia es que tenemos que soportar todo. Eso es lo que Santiago nos quiere decir en la carta que él. Santiago no dice que debemos ser masoquistas y que debemos de disfrutar de la tribulación en ninguna manera, pero percibimos el cumplimiento de un proceso divino en medio de ello. Nosotros no nos alegramos por el sufrimiento, pero sí por los frutos que puede producir lo que Dios nos manda. Vemos que después de la tormenta, dice, viene la calma. Y es ahí donde nosotros debemos de confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tenemos sabiduría de parte de Dios, podemos aprender a dar frutos y seguir creciendo aún en medio de las tribulaciones. Quiero mostrarles ahora algunas razones de cómo los problemas pueden ayudarnos para bien. ¿Quién está de acuerdo en eso? No me crea a mí, créale a la palabra del Señor y a lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Cuánto sacamos provecho de los problemas, de las enfermedades que nos vienen a nuestra vida? Vamos a ver. 1. Ellos exponen nuestra realidad espiritual. En estos tiempos nosotros ya no podemos estar diciendo que somos cristianos y no nos apegamos a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Ser cristiano, llamarse ser cristiano, cualquiera es cristiano. Hacer lo que Dios quiere que hagamos, ahí donde podemos ver que vamos a triunfar con el Señor Jesucristo si en verdad entendemos todo lo que nos viene a nuestra vida. Pero si en una cosa o en otra nosotros nos ponemos a discutir o ponemos a cuestionar a Dios, ¿por qué a veces cuestionamos a Dios? Porque no leemos la palabra de Dios. A veces la leemos solo aquí, si es que la leemos aquí. A veces, habemos muchos que ni en la casa no la leemos y parece que aquí tenemos la vida eterna. Todo esto que viene, si ya lo vimos aquí, no nos va a sorprender. Que sí, a veces hay miedo como humanos que somos, pero sí confiamos en Dios, que Él nos va a guardar y nos va a cuidar de todo esto. Aunque oremos, Dios no va a quitar esto, porque esto ya está escrito en la Sagrada Escritura. Estas profecías se tienen que cumplir, tal como están escritas. Y lo único que nosotros debemos de hacer es preparar nuestra vida, acercarnos a Dios. Si todavía andamos un poco descarriados o alejados de Él, tenemos que llegar hacia el trono de Él confiadamente, que Él es Dios y Él nos va a librar de todo esto que está pasando y que está por venir.
Eso tengámoslo, porque esto ya vino para quedarse. Y aquí, solo Dios con cada uno de nosotros. Las dificultades, ellas, dice, exponen nuestra realidad espiritual. No solo en hablar, es decir, yo soy cristiano. Las dificultades nos muestran el nivel de profundidad o superficialidad en Dios. Ellos nos muestran dónde estamos parados y a dónde necesitamos avanzar. El sufrimiento muestra lo que en realidad somos. Deuteronomio 8:2. Vayamos a la Biblia. Léanlo y yo lo voy a leer aquí. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y eso a lo mejor está pasando en cada uno de nosotros. Nos está probando cómo estamos nosotros o en qué estamos parados. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quiere llevarnos, dice, a nuevos niveles de fe y así conocerlo más en cada situación difícil. Nos ayuda a salir aprobados y tener más de Dios. Muchas personas creen que no tienen áreas débiles. Cuidado, todos tenemos que vigilar. Es por eso que conocer nuestras debilidades nos ayudan mucho. Y eso debemos de conocernos cada uno de nosotros. Número 2, nos revela lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa? Todas estas pruebas que vienen a nosotros. El verdadero valor de las cosas solamente podemos percibirlo delante de las grandes tribulaciones. ¿Sabían ustedes que una guerra no se gana sentado? Una guerra se gana peleando. Y la corona de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido a cada uno de nosotros, es peleando que la vamos a ganar. Y peleando con todo esto que está encima de cada uno de nosotros. Nadie gana nada sentado, tiene que moverse. Por eso que la palabra de Dios, en el mensaje de la mañana de la escuela, mirábamos el dominio propio. Nuestro hermano Giovanni en los varones nos decía, caminar firme. Y eso, caminar firme, que no nos mueve nada. Puesta la mirada en el autor y consumador de las cosas. Dice, por otro motivo, debemos recordar que si Cristo no viene antes, todos moriremos. No podemos sufrir intentando huir de ello. Eso es lo que varios cristianos han hecho, salirse de la congregación e irse al mundo. Y creen que estando en el mundo no les va a llegar todo esto, les va a llegar más peor todavía. No podemos huir de nada. Solo quien nos puede librar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estamos en Cristo, pasará y nada podrá detenerlo. Número 3, nos permiten conocer más a Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido dificultades, enfermedades, problemas dentro del Evangelio? Y esto nos ha hecho más acercarnos a Dios y conocerlo a Él. Mi persona sí puede decirle que los problemas me han permitido acercarme más a Dios y conocerlo a Él, verlo a Él en medio de las tribulaciones. Es donde ahí nosotros ponemos la confianza y en verdad podemos decir que hay un Dios, pero si no hemos pasado ninguna prueba, no podemos decir que hay un Dios verdadero, justo, que está en cada momento con nosotros, si no lo hemos pasado. Uno cuando prueba algo, sabe qué sabor tiene, porque sabe y lo va a decir, qué sabor tiene porque lo ha tomado, no porque se lo han dicho. Y cada uno de nosotros, si hemos pasado problemas,
si estamos hasta ahorita en los caminos del Señor, Dios nos ha guardado y nos ha revelado a través de cosas, a través de lo que no esperábamos. Y podemos ver la mano de Él en cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios primeramente y a mi Padre, que Él me animó y me quedé satisfecho porque Él me vio en los caminos del Señor y se fue Él contento. Y tengo muchas cosas que Él me enseñó. Como cristiano me decía, tienes que depender tú de tú mismo, me dice. Conocer de la Biblia, me decía. Tú tienes que pagar el precio, me decía. ¿Sabe por qué? Me decía. En estos tiempos, me decía, hay tanto, me dice, cristiano, me decía, haragán que ni orar quiere, me decía. ¿Por qué te digo esto? Me decía. Algún dolor de cabeza, me decía, alguna fiebre, corren o llaman al pastor, me dice, para que oren por él, me decía. ¿Y tú por qué no puedes orar? Me dice, si tú tienes comunión con Dios. ¿Tú crees, me dice, que la oración del pastor o del copastor, me dice, hace milagros? Si tú no estás bien con Dios, me dice, esa oración no va a llegar, me decía. Primeramente tienes que estar bien con Dios tú y ponerle las cosas tuyas, me decía, a Dios, en lo íntimo, en lo secreto. Y Él me decía, te lo recompensará en público. Eso es lo que tú tienes que hacer, me decía. Y yo le doy gracias a Él y me ha animado, y los problemas que han pasado, no es que me alegre, pero en Dios yo me he sentido bien, porque ahí donde veo que se cumple la palabra de Dios, que del polvo eres y al polvo tornaremos. Y entonces ahí es donde veo que Dios manifiesta su amor y su misericordia, y en medio del dolor siempre Él manda el consuelo, si confiamos en Él. Y Él tiene un propósito para cada cosa que a nosotros nos pase. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Dice Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Estamos oyendo y entendiendo eso, hermano? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las tribulaciones. Y eso es lo que Pablo decía. Y eso es lo que hoy les digo a ustedes, que nos debemos de gozar en las tribulaciones, si confiamos en Dios. Dice, por lo cual, al amor a Cristo me gozo en las tribulaciones, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces decía Pablo, soy fuerte. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de tener en mente en estos tiempos difíciles. Dice que aún en muchos conocieron del Señor pasando por un tiempo de dificultad y crisis. No menosprecies el tratamiento de Dios sobre tu vida. Venga lo que venga a nuestras vidas, no debemos de renegar, no debemos de cuestionar a Dios que por qué a mí. Mejor veamos, después de la tormenta vienen los frutos. Veamos qué Dios nos quiere decir a través de una necesidad, de una enfermedad, de una a lo mejor persecución. Yo creo que en este tiempo nadie lo han perseguido por amor a predicar la palabra de Dios, al menos en este país. En otros países yo creo que sí. Pablo sufrió eso. Ejemplos tenemos. Por amor a Dios, ellos padecieron. Juan, Esteban. Y esto no es de ahora, esto viene desde los cristianos, desde la iglesia primitiva, que ellos vienen sufriendo lo que nosotros hemos sufrido. Y si nosotros sabemos todo esto que está pasando, esto pasó hace 100 años atrás. Yo no sé si ustedes saben, fueron de 40 a 50 millones que murieron de esta misma enfermedad, una leve gripe que les dio, que decían que había dependido de Francia, del ejército, y otros decían que era de China. Pero que en realidad esto mismo que estamos ahorita pasando fue lo que pasó hace 100 años. Y se llevó esa cantidad de personas, 40 a 45 millones de personas. La fe en el Señor,
Dice el punto número 4. Ellos desarrollan nuestra fe. David no tendría gloria ni hablase, ni hubiese tenido que enfrentar a Goliat. Es un medio de las dificultades que podemos ver el poder de Dios y desarrollar nuestra fe. Y eso lo podemos ver en Juan 16, 21. La fe en el Señor nos dio, debe de ser ejercitada y crecer cada día. Es por ello que las pruebas y las tribulaciones nos ayudarán. Punto número 5. Desarrollan nuestra sabiduría y compasión. ¿Por qué compasión? Cuando nosotros pasamos pruebas, podemos entender al otro hermano que ha pasado o está pasando lo mismo que nosotros ya pasamos. Después de pasar por una gran prueba, podemos ayudar y comprender mejor a otros. Muchas veces el consuelo de quien no pasó por lucha no es consuelo muy bien recibido. Dios quiere usar tu vida como un bálsamo para bendecir la vida de otros, que así como tú lograste vencer, ellos también pueden vencer. Y eso lo podemos lograr solo estando en las manos del Señor Jesucristo. Dice que ellos afinan nuestros dones y habilidades. Todos estos problemas que vienen. El punto número 7. Las presiones de los problemas nos ayudan a sacar nuestro mejor potencial. Romanos 5, 3 y 4. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia, prueba, y a la prueba, esperanza. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos hoy, paciencia. Y al tener paciencia podemos soportar muchas cosas que vienen como cristianos que somos. Y cuando hay esa paciencia, también viene la esperanza. ¿Esperanza de qué? De que un día veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese es el anhelo de cada uno de nosotros, verle cara a cara, tal como Él es. Y esa es la lucha y el sufrimiento que hoy cada uno de nosotros a lo mejor estemos pasando. Y no desconfiemos, cada día pidámosle al Señor que nos aumente la fe, a pesar de las dificultades que hemos tenido. Dios está con nosotros. A veces nosotros decimos que Dios se aleja de nosotros, pero Él nunca se aleja, el que se aleja somos nosotros. Dios siempre está a la puerta llamándonos, que Él nos quiere ayudar y nos quiere dar ese consuelo en momentos de tribulación. Todos nosotros tenemos mucho potencial y muchos de ellos aún están dormidos. Si pudiéramos sacarlos sería de gran bendición. Es por ello que las aflicciones y presiones nos ayudan a manifestar ese potencial. Cuando nosotros pasamos enfermedades, dificultades, venimos y le pedimos a Dios que Él nos ayude, que Él nos dé la salud, y ahí podemos ver en qué nosotros podemos servir a Dios. Si en verdad tenemos guardado ese don que Dios nos ha dado, en medio de estas tribulaciones, en medio de estas enfermedades, podemos sacar provecho, lo que la palabra de Dios dice. Podemos ver lo potencial que cada uno de nosotros somos. Y si no lo somos, porque no queremos, porque Dios a cada uno nos ha dado el mismo espíritu. El espíritu que le dio al hermano Josías, le ha dado al hermano Saúl. ¿Cómo lo administremos o cómo nos dejemos administrar por él? Esa es otra cosa. Pero el mismo espíritu tenemos, y ese mismo espíritu que levantó al Señor Jesucristo de la tierra, ese mismo espíritu también nos va a levantar a cada uno de nosotros cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez aquí a la tierra. Dice que ellos desarrollan sabiduría. En Éxodo 15 podemos ver
Quiero que alguien me lo lea, Éxodo 15. Mejor lo voy a leer yo porque ya el tiempo va rápido. Éxodo 15 nos cuenta la historia del pueblo de Israel en una ciudad de Mara. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel llegó a Mara, ellos encontraron allí aguas amargas. Y por causa de ello comenzaron a murmurar. Y es lo que cada uno de nosotros a veces, si no leemos la Sagrada Escritura, a veces murmuramos o decimos o empezamos a cuestionar a Dios, que por qué a mí. Más no sabemos que como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que padecer como Cristo padeció. Dice que al salir el pueblo de Israel de Egipto, ellos salieron con muchos males. Es por ello que Dios tenía para ellos la sanidad a través de las aguas amargas. ¿Sí entendemos esto? A través de nuestros problemas, Dios tiene la sanidad. Dios tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Pero si permanecemos firmes, si caminamos firmes, si ponemos la confianza en Él en los momentos difíciles. Sabíamos nosotros que en las enfermedades, en las tribulaciones, es cuando Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Porque cuando no pasamos problemas ni dificultades, no sabemos apreciar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y es por eso que, como humanos que somos, no deseamos, nadie desea enfermarse, nadie desea prueba, pero tenemos que ser probados como el oro fino. Yo sé que cada uno de ustedes cuando compran algo, lo primero que quieren es probarlo, para ver si funciona o para ver si les parece. Así es Dios. Dios nos quiere probar en muchas cosas. Y Él sabe cómo lo va a probar. Y Él sabe que vamos a soportar si estamos confiados en Él. Yo no sé cuántos de ustedes todavía están en el llamado que Dios les hizo. Quisiera saber, ¿cuántos todavía están en el llamado que Dios hizo a cada uno de nosotros? ¿O estamos en el pueblo que Él ha escogido? La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hemos sido llamados. Yo sé que Dios nos ha llamado, pero con un propósito, pero no quedarnos con ese propósito. En el llamado que Él nos hace, ahí nos va a probar. No nos conformemos que Dios me ha llamado. Tenemos que conformarnos que si Dios, a ver si me ha escogido. Ahí nosotros tenemos que estar dispuestos, si Dios nos ha escogido, saber que Él nos va a probar. Y es por eso que en esta tarde a cada uno de ustedes les hago el llamamiento para los jóvenes que no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo. Aún es tiempo, se acerca el tiempo en que Él vendrá. Y si no hemos recibido el pacto que Él nos ofrece a cada uno de nosotros, va a ser difícil. Dice, el propósito principal del Señor es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y es por eso que yo le decía que ser seguidores de Jesucristo implica muchas cosas. Implica mucho para alcanzar la imagen de su Hijo Jesucristo. De acuerdo en Romanos 8:29, esto es lo que Dios predestinó o predeterminó para sus hijos. Por tanto, Él permite lo que sea necesario para que esto sea una realidad en nuestra vida. Su objetivo no es castigarnos, sino transformarnos. Si luchamos contra el proceso, corremos el peligro de sufrir sin recibir los beneficios. Si no aguantamos las pruebas que el Señor nos da, no vamos a recibir los beneficios que Él nos tiene después de las pruebas. Dice, sin embargo, cuando nos sometemos a su labor,
somos moldeados, nos convierte en una presentación hermosa de su Hijo. El Señor no busca personas perfectas, sino aquellas que estén comprometidas con un estilo de vida de obediencia, rendición y pureza. ¿Cómo nosotros, además, Dios puede usar las pruebas de la vida para lograr lo siguiente? Podemos tener creencias, aún estando aquí. Podemos tener creencias, actitudes o ocasiones que no solo nos hieren a nosotros, sino que también perjudican nuestra relación con Dios y con los demás. Como por lo general no estamos conscientes de ellas, el Señor usa el dolor para llamar nuestra atención, para que así podamos reconocerlas y ocuparnos en ellas. Dios nos ama demasiado como para permitir que continuemos ciegamente en ese camino destructivo. Su objetivo es limpiarnos al revelar nuestro pecado y llevarnos a la confesión y al arrepentimiento. Cuando nosotros poner a prueba nuestra fe. Cuando fuimos salvos, nuestra fe era bastante básica. Cada uno de nosotros nos acordamos, cuando nos bautizamos, estábamos como esa llama, bien activos, y al pasar del tiempo y al ver las cosas, esa llama, si no la encendemos, si no la cultivamos, esa llama se apaga. Por eso es que nosotros debemos estar constantes, día con día, en la oración. Dice, poner a prueba nuestra devoción a Dios. El compromiso que tenemos con el Señor demuestra por nuestra disposición a obedecerle. Cuando Dios nos presenta una situación difícil que parece estar más allá de nuestra capacidad, debemos de elegir obedecer su voluntad o seguir nuestro propio camino. Y eso es lo que yo les decía, que hay muchos que yo conozco que ya no están dentro del Evangelio. No quisieron sujetarse a las cosas de Dios, optaron por seguir sus propios caminos. Y hoy me doy cuenta que andan en el mundo y ese tiempo que ellos se esforzaron fue por gusto. Por eso es que nosotros debemos de perseverar. El apóstol Pablo estaba dispuesto a soportar su aguijón. Es un ejemplo para cada uno de nosotros. Un aguijón en la carne, dice, porque el Señor prometió fortalecerlo y usarlo para el ministerio. Eso lo vemos en 2 Corintios 12:7. No necesitamos entender todo lo que Dios hace. No necesitamos. Solo tenemos que obedecer y verlo en acción. Pongámonos de pie porque el tiempo ya es demasiado tarde. Decían algunos, el tiempo es oro. ¿Cuántos dicen que el tiempo es oro? Mentira, el tiempo no es oro, porque si fuera oro, esto estuviera lleno aquí, mano. Veamos ya para terminar, 1 de Pedro 4, 12 y 14. Y este es un llamamiento para que sigamos adelante, que no nos sorprendamos por lo que nos viene o nos esté pasando. Sabemos que si confiamos en Dios, somos más que vencedores. Si Él venció, nosotros también seremos vencedores. Dice 1 de Pedro 4, 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os ha acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos el blasfemado, dice, pero por vosotros es glorificado. Dice ya para terminar, dice 1 Corintios 10, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si estamos en Él, dice la palabra de Dios en Mateo 5, bienaventurados los que por mi culpa son, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Son vituperados. Y eso es cada uno de nosotros. A lo mejor no estemos pasando enfermedades, no estemos pasando problemas, pero a veces somos ultrajados por allá afuera por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pero dice que somos bienaventurados. Y ese consuelo debe estar en cada uno de nosotros. Y poner la mirada en el autor y consumador de las cosas, que Él lo que promete, lo cumple. Pasa a cada uno de ustedes. Recibamos a nuestro hermano Omar.